Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, estamos comenzando ya la última semana de este mes de noviembre y vamos a iniciar dentro de 8 días el mes de diciembre, así que ya empezamos a hacer cierre del año y comenzamos este año declarándolo como el año agradable del Señor, así que vamos a mirar cuántas cosas Dios hizo para que nosotros celebremos que fue un año agradable del Señor, de pronto no como nosotros lo queríamos ni como lo planteábamos inicialmente. Vamos a estar comunicándoles todos nuestros programas con respecto a diciembre a través del WhatsApp, a más de hacerlo a través de las reuniones, pero siempre esté pendiente del WhatsApp, aún por aquellas peticiones que podamos tener urgentes para que estemos intercediendo unos por otros. Los martes siempre tenemos el tiempo de oración especial. Les invitamos en la medida de la posibilidad que usted tenga de sacar el tiempo entre 12 y 1 de la tarde o las 6 y las 7 de la noche para que estemos juntos. Tenemos tiempos de oración, de intercesión, aprender a través de la Biblia cómo hacer esas oraciones de intercesión tan importantes y necesarias en esta época, como en todas, pero en esta época hemos tenido algunas características particulares. Todos estos asuntos que se han presentado fruto del invierno, fruto del paso del huracán, a más de todo lo que tenemos que atender con respecto al COVID y otras enfermedades. Igualmente quiero recordarles que estamos pasando una época ya bastante interesante en cuanto a que tenemos que seguir cuidándonos. Ya tenemos algunas familias de la iglesia que están contagiadas del COVID y pues obviamente no es porque se hayan expuesto intencionalmente, sino porque ya estamos en una época de la pandemia en donde desafortunadamente ya se vuelve más epidémico en el sentido de que más fácilmente podemos ser contagiados. Por eso es necesario seguir manteniendo todos los estándares de salubridad que se nos pide, lavar las manos, igualmente asearnos cuando llegamos de la calle, todas estas cosas que son necesarias. Estamos orando por la familia Tobar Martínez, tenemos a Alvarito en cuidados intensivos, está siendo asistido en este momento y estamos orando por él para que Dios le permita fortalecer sus pulmones y poder salir adelante de esta situación. Lo mismo Leito, lo mismo Marlene y su familia, Piedad Méndez. Hay varias personas de la iglesia que en este tiempo han estado contagiadas, así que sigamos orando y también sigamos cuidándonos. A los profesionales los invitamos el jueves próximo para su reunión a las 7 de la noche. Esta es nuestra actividad que aún se sostiene, cerrando ya el año, el jueves a las 7 de la noche, y también les invitamos para nuestras reuniones de fin de semana de niños, de jóvenes a las 3 de la tarde y esta reunión de adultos a las 5 de la tarde. Así que esta es nuestra programación. Ya la semana entrante les contaremos cómo vamos a trabajar todas las novenas de este año, cómo vamos a hacerlo virtualmente, igualmente cómo vamos a celebrar el día 24 de diciembre, nuestro tiempo especial, y también estaremos hablando del cierre del año, nuestra reunión de acción de gracias, como ahora lo decía María Claudia. Tenemos un corazón siempre agradecido en medio de situaciones que no son las que quisiéramos tener. Siempre tenga eso presente. Saludamos a Leito, que está siempre con nosotros, y estamos orando por usted, Leito, y estamos orando por todos y cada uno de los que están enfermos. Muy bien, muy bien. Dios nos guarda en los días difíciles. Eso sí, téngalo presente siempre. Dios nos guarda en los días difíciles. Hay días difíciles. Todos los hemos tenido y seguramente no han terminado los días difíciles. Pero siempre Dios nos guarda en los tiempos difíciles. Esa es una de las promesas que más confianza nos da, que más seguridad nos da, que nos da esperanza, que nos da una expectativa de que las cosas finalmente también van a cambiar y volveremos a experimentar todas esas grandes bendiciones en condiciones diferentes a las que en este momento tenemos. Pero por ahora, pues vamos a asumirlo dando gracias a Dios y haciendo lo que nos corresponde de forma responsable. Yo le voy a invitar en esta tarde a que vayamos a el Salmo 27. El Salmo 27, vamos a través de este Salmo a observar cómo Dios nos guarda en los días malos.
Este es un salmo muy conocido. Seguramente cuando usted lea el primer versículo va a decir, ah, sí, yo conozco este salmo, ya seguramente lo ha leído, lo ha estudiado, seguramente ha oído hablar de este salmo, el Salmo 27. Es uno de los salmos de alguna manera especiales en nuestras vidas porque nos identifican con lo que allí David describe y también nos permite hacer eco a la fe que David tuvo en medio de los días difíciles que vivió. Muy bien, este salmo es también muy profundo en su área espiritual. Como todos, ¿no? La palabra de Dios obviamente es viva, es eficaz. La palabra de Dios es el aliento que Él nos da cada día, es la revelación de su voluntad. Pero hay unos pasajes en la Biblia que tienen una profundidad espiritual muy interesante y este es uno de esos pasajes en los que nosotros tenemos que reflexionar, sobre todo cuando tenga esos días difíciles, cuando vengan esos días complicados, siempre recurra a la palabra de Dios como una fuente que sacia, que satisface, que de alguna manera sosiega y devuelve la paz y la tranquilidad a nuestros corazones. Muy bien, el Salmo se divide básicamente en dos partes, del 1 al 6, los primeros 6 versículos, donde se habla, donde David expresa la manera en que Dios actuó en su vida, y la segunda parte, del 7 al 14, es la oración que David hizo pidiendo la ayuda en esos días difíciles que tenía. Entonces, ese es el orden que se establece en el Salmo. Para nuestro estudio de hoy vamos a invertirlo un poquito. Primero vamos a mirar cómo fue la oración que David hizo y luego vamos a mirar dónde estaba la confianza, la seguridad que David tenía para expresar la oración como la hizo. Entonces, le voy a invitar a que vayamos al versículo 7 hasta el versículo 12 y vamos a mirar allí cómo fue su oración. Hace 8 días estuvimos hablando de Daniel y también vimos cómo ellos con Ananías, Azarías y su otro compañero estuvieron orando a Dios y vimos cómo fue su oración después de la respuesta. Bueno, aquí vamos a ver cómo fue la oración de David después de experimentar lo que del 1 al 6 luego vamos a estudiar. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Yo creo que aquí nos vamos identificando un poco con las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Estamos clamando a Dios por una u otra razón y estamos pidiendo a Dios su misericordia y que nos responda a la oración que hacemos. Luego el 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Sabemos que todas nuestras necesidades tienen respuesta en la medida en que nosotros nos comuniquemos con la fuente. La fuente es el Señor y Él siempre tendrá respuesta para nuestra vida. Por eso David hablando en su oración dice, mi corazón ha dicho voy a buscar tu rostro y tu rostro he decidido buscar. Luego el versículo 9 habla de su petición, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares. Aquí ya empezamos a ver que seguramente habían días de turbulencia, días difíciles en los que de alguna manera David se sentía que como que la presencia de Dios allí se había disipado un poco, como que Dios no estaba muy atento. Por eso expresa con sus emociones, con lo que está sintiendo en ese momento, su oración. No me desampares, no me dejes. Son peticiones que nosotros estamos haciendo, en este caso específico por nuestros enfermos, María Victoria y tantas otras personas que tenemos en proceso de recuperación de sus enfermedades. Estamos orando así, no nos dejes, Señor, no nos desampares. Luego en el versículo 10 agrega, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Quién sabe qué situaciones en especial en este versículo David estaba atravesando, pero parece ser que se sentía decepcionado de algunos de aquellos en los que él había confiado, de algunos de aquellos que habían estado a su lado. Parece que de alguna forma le dieron la espalda, pero él decía, aunque llegare a abandonarme, quien último lo haría, que sería mi padre o mi madre, con todo, tú me recogerás, Señor, con todo tú me atenderás, no quedaré del todo abandonado. Enséñame, dice el 11, oh Señor, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame a caminar en medio de las adversidades. Tengo enemigos alrededor. Enséñame a andar como debo andar. Y esto es interesante porque no le pide a Dios que se deshaga de los enemigos, sino que le enseña a David a caminar en medio de las situaciones complejas o difíciles, como normalmente hemos aprendido también. Dios tiene poder para quitar todo aquello que nos pueda afectar, pero tiene a veces razones para permitir que estén allí y nos enseña a caminar, nos muestra su senda de rectitud a través de esas situaciones. Y por último, en el versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos.
porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Ya aquí vemos un poco el complemento de esto. Seguramente algunos cercanos se habían vuelto a él, contra él, habían dado unos testimonios de pronto en contra suya, y es lo que David está expresando. Entonces aquí está la oración que hace David a Dios. Obviamente, si vemos como en todos los demás salmos, David siempre recurrió a Dios para encontrar las respuestas que necesitaba. Y esto es algo que no podemos olvidar nunca. No lo hemos hecho hasta ahora, en todo este tiempo, no lo vamos a hacer ahora. Al finalizar este año, al estar pasando ya la última parte de todo este proceso, mientras se encuentran los mecanismos de poder controlar toda esta pandemia, tenemos que seguir buscando a Dios y buscándolo en oración. Ya ahí podemos evaluar algunas cosas interesantes. Pide misericordia, pide respuesta a su oración, que el Señor no esconda su rostro de él, que aunque los demás lo abandonen, el Señor permanezca a su lado y que no lo entregara a la voluntad de sus enemigos, porque sí, ahí se complicaría mucho más las cosas. Muy bien, entonces esa es la última parte del versículo 7 en adelante de este salmo. Pero la raíz de esa oración, la seguridad, la confianza que David expresa a través de esta oración, está en la primera parte del Salmo, del versículo 1 al versículo 6, donde vamos a estar centrando nuestra atención. Entonces, comencemos en el versículo 1 ya viendo qué es lo que permite que David tenga esa confianza en medio de los días malos para pedir a Dios que le auxilie, para pedir a Dios que le responda y que lo saque de ellos. Comencemos en el versículo número 1. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Muy bien, lo primero entonces que David enfatiza aquí es que debe existir una relación personal entre Dios y el individuo. Ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona que apenas estoy conociendo, que de alguna manera hemos tenido algunos momentos en los que nos hemos cruzado en el camino, y me pidió que nos reuniéramos para hablar. Me llamó la atención de esta persona, siendo ella una persona que tiene un sentir de Dios en su vida, que tiene un sentir de la presencia de Dios en él. Es una persona que ha sido bendecida, que ha sido de alguna manera recompensada en sus esfuerzos grandemente. Así que es una persona que se siente bien, que no está en una situación de crisis o necesidad. No podemos hablar de una persona que en este tiempo quebró su empresa, o que de pronto sus recursos de ahorro se acabaron, o que su vida física se contagió del COVID. No estamos hablando de una persona con problemas. Estamos hablando de una persona que percibe que hay algo que le hace falta en la vida. Y entonces, cuando estábamos hablando, me estaba hablando de que él está buscando más que una religión. Está buscando es una relación. Y ustedes saben que este es uno de los principios fundamentales en nuestra experiencia cristiana. Nosotros no somos una religión. Nosotros lo que establecemos es una relación personal de Dios que nos la ofrece a través de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, y respondemos de la mejor manera a esa relación. Que nos reunimos y tenemos una comunidad donde mutuamente nos estimulamos para el amor, para las buenas obras, para juntos avanzar y crecer en la experiencia cristiana. Pero básicamente nuestra vida es una vida de relación personal. Y esto tenemos que hacer énfasis, y lo he comentado y no lo voy a dejar de comentar, y es, ¿qué hubiese sucedido en una época como esta, donde tuvimos que guardar ciertas distancias sociales, si no hubiésemos tenido los medios virtuales, estas plataformas virtuales, para estar comunicándonos? ¿Qué hubiese pasado en su vida? Piensen en este momento en su experiencia personal. Tiene usted una muy buena relación personal con Dios, de tal forma que si no hubiese un aliento externo, usted pudiese sostenerse en medio de la dificultad, de la necesidad, con los recursos que cada día usted de Dios percibe. Porque muchas veces la experiencia, y hablando de esta entrevista del día de ayer, la experiencia de la gente es cíclica. O sea, nos reunimos cíclicamente, una vez a la semana, de pronto tenemos alguna otra actividad que nos ayuda, pero no desarrollamos una relación personal diaria. Y eso es lo que finalmente a uno lo sostendría. Damos gracias a Dios que nos ha permitido mutuamente animarnos para continuar durante todos estos 9, ya casi 10 meses, y seguimos adelante mientras dure esto para volver a estar juntos presencialmente.
¿Pero qué nos ha ayudado? El hecho de que tenemos la posibilidad virtual de estar juntos, de estimularnos, de amarnos, de servirnos. Pero si eso no hubiese sucedido, si no tuviésemos esta ayuda virtual, ¿qué hubiese pasado con nosotros? ¿Qué hubiese pasado en su propia vida? Porque a veces nos encontramos que el recurso propio es insuficiente y necesitamos obviamente la ayuda, pero también entendemos que la relación personal con Dios me produce a mí lo suficiente para que cada día pueda caminar. Porque de las experiencias, como en el caso de David o en el caso de otros de los escritores de la Biblia, es que muchas veces ellos no tenían la comunidad que nosotros tenemos. Ellos tenían una experiencia como nación, tenían su experiencia religiosa del judaísmo y todos sus sacrificios, pero una relación personal con Dios como uno la ve reflejada en David no la tenía todo el mundo. Él era el que se sostenía en medio de sus dificultades, de los días difíciles, se sostenía con su relación personal. Por eso mire cómo lo expresa en ese versículo. Dice, el Señor es mi luz y es mi salvación. Y es interesante, lo hace a nivel de primera persona. No es Dios nuestra luz, no es Dios nuestra salvación, es mi luz y es mi salvación. Ahora, veamos las dos cosas. La primera es la luz, que la luz implica para nosotros efectivamente tener claridad del camino en que estamos andando, tener claridad de las decisiones que estamos tomando. Y efectivamente Dios es luz. ¿Cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas para andar, para tomar decisiones, para avanzar en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los días difíciles? Pues el Salmo 119, en el versículo 105, nos dice cómo es que Dios nos ayuda siendo luz en nuestro camino. Allí dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De alguna forma, esto de que hacemos cada 8 días y seguramente cada día individual y personalmente, lo hacemos es ir a la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios encontramos dirección, encontramos luz para nuestras decisiones, encontramos claridad en medio de las situaciones confusas, en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Muy bien, es importante y eso lo hacemos cada uno de nosotros. Por eso estamos hablando de lo primero, es una relación personal. Entonces, esa relación se fundamenta aquí en la palabra de Dios que se vuelve luz o lámpara en nuestro diario andar y caminar. Y la salvación, pues obviamente la salvación se manifiesta a nosotros por el gran amor que Dios tuvo. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es importantísimo, la salvación de nuestras vidas. Hoy estábamos acompañando también a la familia de Luisito Ocampo, la familia Ocampo, porque estábamos haciendo la celebración de vida. Luisito ya partió con el Señor, ya está en su presencia. ¿Qué nos garantiza? ¿Qué nos permite tener la seguridad de que Él está gozando ya de la comunión interminable? Porque esto ya no lo separará nada ni nadie más de aquí en adelante. ¿Qué nos garantiza? Es precisamente ese gran amor de Dios que a través de Cristo Jesús se manifestó para con nosotros, para que todos los que en Él creemos tenemos la seguridad de la vida eterna. Entonces, Él es mi salvación. Ahora, hay que cuestionarse individualmente. ¿Es Dios su Salvador? ¿Es el Señor Jesús el medio de salvación de Dios para su vida? A través del sacrificio de Cristo experimenta usted el gran amor de Dios de tal forma que borrando sus pecados le da la posibilidad de una relación personal. Por eso David hablaba de Él es mi Salvador. Y recuerde que David está aún antes de la presencia del Mesías y obviamente de su sacrificio en la cruz. Pero como siempre lo hemos visto en la Biblia, en el Antiguo Testamento siempre miraban hacia adelante el día que Dios, a través de su Mesías, aquel que vendría a salvar, hiciera presencia y llevara a cabo el sacrificio de una vez y para siempre. David tenía esa confianza plena hacia el futuro. Nosotros no tenemos que mirar hacia adelante, sino mirar hacia atrás. Ya Jesús vino, murió por nosotros y nos ha dado salvación, porque en ningún otro hay salvación. La Biblia, cuando hablamos en el libro de los Hechos, en las grandes predicaciones que comenzaron después de Pentecostés, una de las declaraciones más fuertes está en Hechos 4:12, cuando dice allí, cuando dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
dado a los hombres bajo el cielo, que el nombre de Cristo Jesús, en él podemos ser salvos. Y esto es lo más importante, que Dios es nuestra salvación. Recuerde que estamos hablando también de días complicados. Tenemos la certeza de la vida eterna. Tenemos la seguridad de nuestra salvación eterna, pero también es nuestro Salvador en medio de los días, en medio de las dificultades o las adversidades. Si en este tiempo sé que usted ha tenido momentos difíciles, momentos donde de pronto el desaliento, el desánimo, o a veces el temor, o a veces la ira, el desasosiego, la frustración ha hecho presencia, recuerde que el Señor es nuestro Salvador. Y Él de alguna forma viene a redimirnos de esas situaciones. Ya nos redimió de la eterna condenación por el pecado, pero también nos redime de esas situaciones emocionales, de esos esquemas de pensamiento que nos llevan muchas veces a encontrarnos que en medio de las circunstancias difíciles nos vemos cortos, nos vemos insuficientes, no tenemos la fortaleza que quisiéramos para salir adelante. Por eso, en este mismo versículo, Él expresa: Jehová es la fortaleza de mi vida. Volvemos otra vez a los términos personales. Vuelvo otra vez al Salmo 27, donde él expresa que es la fortaleza de su vida. Claro, podemos también ponerlo en plural. Él es nuestra fortaleza. Pero obviamente cada uno de nosotros tiene que apersonarse de esa realidad para que en medio de las situaciones y circunstancias que son diferentes en todos nosotros, podamos experimentar la fortaleza de Dios. Cada uno de nosotros tiene sus propias dificultades, algunos en un nivel mayor, otros en un nivel menor, pero todos tenemos dificultades. ¿Qué nos ayuda a sostenernos? Tener fuerza, pero a veces nuestras fuerzas no son suficientes. Las circunstancias a veces superan nuestra capacidad. Ahí es donde hacemos de la fortaleza del Señor nuestra propia fortaleza. Recuerde lo que Pablo expresaba, porque cuando entonces entiendo que estoy débil, es que me fortalezco, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que si el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida, hay dos preguntas que nos hacemos, es entonces, ¿de quién temeré o por qué he de atemorizarme? Mire que todo tiene su sentido. Cuando él hace esta expresión de su relación personal, de cómo esa relación personal le produce dirección sabia, guía, luz, le produce salvación, respuesta, solución, pero también le da fuerzas para avanzar, entonces él mismo se hace la pregunta, entonces, ¿de quién temeré? No le está haciendo la pregunta a alguien más, se la está haciendo a él mismo, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Muy bien, esa es una pregunta que también nosotros tenemos que hacernos. No espere que otra persona se la haga. ¿Y tú por qué estás temeroso? Hazte la pregunta. ¿Tú por qué estás temerosa? Hazte la pregunta. ¿Yo por qué tengo temor? Esta semana hablando con alguna persona de decisiones que había que tomar, me expresó eso. Es que no me gustaría acerca de una decisión o una opción de decisión que tenía. Y entonces le pregunté, ¿pero por qué no te gusta? No sé. No lo tengo claro. Le dije, muy bien. Está bien que no te sientas a gusto en esa opción o alternativa, pero tienes que ubicar cuál es la razón por la que no te sientes a gusto. Porque para poder solucionar esa situación que te traiga paz, tranquilidad, tienes que saber qué la está causando. Por eso de quién, por qué de atemorizarme, es identificar cuáles son las cosas que en un momento determinado me causan temor, me causan desasosiego. Todos tenemos muchas, pero cada uno personalmente tiene que ubicarlas. ¿Cuáles son las suyas? Puede ser la situación económica, puede ser la situación de salud, puede ser la situación de exposición que vive. Me imagino que las personas que están trabajando en todas estas áreas de salud deben tener un alto nivel de temor de ser expuestos porque están trabajando en el ambiente donde el contagio, esa flor de la piel. Entonces, de alguna manera, para ellos eso es difícil. Y cuando uno logra identificar de quién está temiendo o de qué está atemorizado, es mucho más fácil también trabajar la respuesta para ello. Entonces, en algún momento, hablando con esta persona o ilustrando un poquito esta situación, una de las razones que no le permitían estar tranquila era el futuro de sus hijos. Ah, muy bien.
el temor, eso que me lleva a mí a sentirme mal ante una opción, es porque tengo un temor del futuro de mis hijos. Muy bien. Ya con algo definido, con algo identificado, es mucho más fácil trabajar. Eso es como una persona cuando identifica que su temor puede ser a la altura, el vértigo, cuando de pronto su temor es volar en avión, cuando su temor es estar en lugares cerrados. Ya cuando ubica qué es lo que le está causando el temor y el miedo, puede más fácil manejarlo, puede evitar situaciones que le generen esa reacción emocional en su vida. Recuerden que hemos estado hablando de la fortaleza espiritual y de la buena gestión de nuestra mente con nuestros pensamientos y la buena gestión de nuestra emocionalidad con nuestros sentimientos. Muy bien, al identificarlos entonces podemos enfrentarlos y vencerlos. ¿De qué temes? Y es una pregunta. ¿De quién temo? ¿Por qué estás atemorizado o atemorizada? Allí de pronto en tu mente estás dando rápidamente vueltas a qué es lo que me está causando esto. De pronto no sea necesariamente el temor, puede ser angustia, puede ser desasosiego, puede ser intranquilidad. ¿Qué te está causando eso? Identifícalo. Martín Lutero decía algo que es muy cierto, decía, uno con Dios constituye siempre mayoría. No importan las circunstancias alrededor, no importa de alguna manera como David lo expresó en su oración diciendo, es que mis enemigos me rodean, han causado para mí situaciones difíciles porque me han juzgado, han dado juicios que no son verdad. De alguna forma, David se sentía amenazado por los que le rodeaban. Pero como lo dijo Lutero, es válido, ¿no? Yo y Dios somos mayoría. Usted y el Señor son mayoría. Y eso es lo que uno tiene que empezar a trabajar en la vida para que efectivamente empiece a disipar los temores, los miedos, las aprensiones. Bueno, todos y cada uno de nosotros vivimos esta realidad. Cuando se aprende que es el único temor que debemos tener el temor de Dios, ya lo demás empieza a ocupar su respectivo lugar. La Biblia de lo único que nos dice que debemos tener temor es el temor reverente a Dios. Cuando yo tengo ese temor sabiendo que Dios está sobre, es soberano, que actúa en medio de, que canaliza y capitaliza toda situación, pues obviamente los temores, los miedos, las inseguridades empiezan a desvanecerse. No necesariamente van a desaparecer del todo, pero las bajamos al nivel donde de alguna forma espiritual, con fortaleza, con capacidad, podemos controlar. Muy bien, esto es el versículo 1. Vayamos al versículo 2. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Parece ser que aquí David está haciendo una revisión de su pasado. Recuerde que la oración que hizo del 7 en adelante tenía que ver con condiciones presentes. No está hablando de que esos enemigos que le estaban persiguiendo, que estaban dando falso testimonio en este momento contra él, que lo estaban poniendo en aprieto, de pronto los que estaban aliados que le dieron la espalda, no está hablando de ellos, está hablando del pasado. Cuando se juntaron mis malignos, los angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y de alguna forma lo que estamos haciendo es evocar situaciones en las que Dios ya ha estado con nosotros. En situaciones no necesariamente idénticas porque nunca son iguales, pero sí muy parecidas. Hemos tenido otras épocas con unas características de pronto muy parecidas y similares a las presentes. De pronto en esta época su economía se ha visto afectada, pero no es la única vez. Seguramente por otras razones diferentes en el pasado, usted vio que su economía entró en una situación de dificultad, pero también experimentó que allí Dios intervino. Por eso él dice, aunque había enemigos allí que quisieron acabar conmigo, querían comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. De alguna forma Dios también solucionó eso. Y eso es algo que nos ayuda en la vida. Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza, Dios es mi luz, Dios es mi salvación y Dios ha intervenido en mi vida en el pasado, en otras épocas de graves peligros. Obviamente David tenía experiencias desde muy joven. Cuando era pastor, él decía que él se enfrentaba a los osos y leones que amenazaban sus rebaños. Bueno, los rebaños de su padre. Él cuidaba los rebaños de su casa, de su familia. Y de alguna manera había riesgos y peligros. Y estamos hablando de un muchacho joven. El Salmo 27 lo escribe el rey.
pero cuando lo escribe el rey, hace memoria de cuando él era joven y tenía que enfrentar el león y el oso. Por eso cuando ese día tuvo que enfrentar a Goliat y Saúl le hizo la pregunta, pero si tú no eres un hombre de guerra, ¿cómo lo vas a enfrentar? Él le respondió diciendo, es que en el pasado Dios a mí me auxilió. Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, venían los osos, los leones, y yo tenía que enfrentarlos. Y Dios me dio la capacidad para enfrentarlos. Así que si Dios estuvo conmigo para ello, Dios estará conmigo para esto. Y así fue. También Goliat cayó ese día, como en los osos y los leones del pasado. Y siempre tenga presente eso. No es la primera vez que seguramente tienes dificultades. No es la primera vez que te encuentras en momentos complejos. Dios ya te ha librado de situaciones similares en el pasado. No dejará de hacerlo. Dios seguirá con nosotros. Obviamente, algún día tendremos que partir a la presencia de Dios y ya será el día que tengamos que ir a dar cuentas. Pero mientras Dios cada día tenga un propósito con nosotros, Dios va a actuar en medio de nuestras situaciones. El día que Él determine que nos vamos, nos vamos. Recuerden que cuando hablamos de este cuidado que debemos tener y del contagio y estamos orando por nuestros enfermos, es porque sabemos que eso debe ser responsable. Pero finalmente todos nosotros tenemos un código de barras que determina la fecha de vencimiento. Y vamos a tener que partir. Pero mientras no sea el día de hoy, Dios me librará de las situaciones presentes. Así que tenga en cuenta esto que en el versículo 2 él está hablando, es conmemorando, recordando, trayendo a memoria lo que en el pasado Dios hizo. No se quede mirando solamente el presente. El presente se puede mostrar difícil, se puede mostrar complejo, pero no ha sido la primera vez. Así que eche una mirada por el retrovisor hacia atrás y, el Señor en otras situaciones también me ayudó. Miren, en 1 Pedro 5:8, Pedro allí está expresando algo interesante. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y bueno, traigo a colación esto porque David hablaba de los leones que tuvo que enfrentar, de esos hombres hoy día que como leones querían comer sus carnes, pero también tenemos un enemigo real que no cesa en su intención de dañar y atacar. También tenemos esa realidad. Así no hubiese problemas económicos, así no hubiese problemas de salubridad, así no hubiese problemas laborales. Hay un enemigo real que como león rugiente anda al acecho buscando a quien puede atacar y devorar. Por eso es importante que siempre nosotros tengamos la seguridad de que aunque haya alrededor, todo estuviese bien, aún alrededor de nosotros el enemigo quisiese dañarnos, tenemos que tener la certeza y la seguridad de que también tropezará y caerá. Mantenernos fieles a Dios, mantenernos fieles a su palabra, bajo su guía y su dirección, su salvación y su fortaleza. Así que en estos dos primeros versículos ya empezamos a ver por qué finalmente David oraba con esa confianza, con esa seguridad al final de los versículos 7 al 14. Muy bien, vayámonos al versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aún esto lo hemos aprendido cantando. Hay canciones que evocan este pensamiento. No importa que un ejército completo acampe contra mí. No está hablando contra mi ejército, sino contra mí. Recuerde que estamos hablando de una relación personal. Así, aquellos que están contra mí sean mucho más, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La confianza de David, como siempre lo hemos estudiado, estaba en Dios, no en otra cosa. Nosotros a veces confiamos en lo que tenemos. Por eso el Señor le advirtió a David y a los reyes de esa época que no es en sus carros, ni es en sus caballos, ni es en sus hombres de guerra, en quien tiene que poner su confianza. De alguna manera, un rey como David, cuando tenía adversarios alrededor suyo, obviamente una de sus seguridades era los hombres que le rodeaban, la capacidad de esos hombres para defender. Pero el Señor le advirtió diciéndole, no es con fuerza, no es con carros, no es con caballos. No son hombres los que te defienden, soy yo el que procura tu defensa. Y eso es lo que nosotros tenemos. A veces tenemos elementos que nos generan alguna tranquilidad. Si usted de pronto tiene unos ahorros, si usted tiene su trabajo, si de alguna manera su empresa en este tiempo ha podido estar vigente, bueno, todos esos son elementos que generan alguna seguridad, pero no ponga su completa seguridad en eso.
completa seguridad, el único en el que podemos confiar totalmente es el Señor. Ahora, ¿qué fue lo que más repitió Jesús a sus discípulos después de resucitado? Cada vez que se encontraba con ellos, lo que el Señor les recordaba era: no teman, no teman. No les recordaba tantas cosas que era necesario que ellos estuviesen presentes, sino la más importante, la que no podían olvidar, y era no temer a las circunstancias. El único temor que está permitido en nuestras vidas es el temor reverente a Dios. Pero no debemos temer, porque si tenemos a Dios de nuestro lado, aunque se levante un ejército, aunque se levante guerra contra nosotros, no vamos a tener. El Señor, nuestro Salvador, que ha resucitado y ha vencido la muerte, está con nosotros. Recuerden, el último y más grande enemigo que había por vencer era la muerte, y ya Jesús la venció. Él es nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Entonces vale la pena este versículo, que muchas veces lo cantamos, repetirlo con convicción en nuestras oraciones, con la certeza de que Dios está con nosotros y que nuestra confianza está depositada en Él. Cuando vengan esos momentos y esos pensamientos empiecen a agitarse y esas emociones empiecen a desalentarse o a abatirse, inmediatamente repita: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque mi Dios mayor es, mi Dios soberano, por encima de todas las cosas. Ahora usted me dirá: pero eso no va a resolver el problema. No, no lo va a resolver, pero le va a dar la tranquilidad que usted necesita para que vea cómo Dios resuelve. Porque si usted no tiene tranquilidad, va a intentar hacerlo por sus propios medios, y muchas veces lo que hacemos es complicarlo. Y cuando nosotros podemos tener esta declaración de nuestra fe expresada de la manera en que lo estamos proponiendo a través del Salmo, seguramente entramos en un tiempo de mayor calma, tranquilidad y confianza, esperando la intervención a través de lo que hacemos, y que Dios nos va a mostrar su respuesta final. Muy bien, todo esto es muy importante. Versículo 1, Él es mi luz, mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. Versículo 2, ¿qué decíamos entonces? Que Él está con nosotros, aunque nuestros enemigos sean muchos, ellos van a tropezar y caer, como en el pasado lo ha hecho, en el futuro también lo hará, y aunque un ejército, no importa cuántos, acampen contra nosotros, no temeremos, estaremos confiados en el Señor. Ya entonces viene una propuesta que viene como cerrando todo este contexto de lo que tenemos que vivir. Mire el versículo 4. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para buscarlo en su templo. Todo lo que él tenía lo había reducido a una sola cosa necesaria: era buscar la presencia de Dios como lo prioritario. Obviamente tenemos que hacer muchas cosas. David no se la pasaba metido en el templo, sino cada día él iba a buscarlo. Usted sabe que era una de las costumbres de David. Se retiraba a buscar al Señor, buscar dirección, buscar consejo, buscar fortaleza, buscar que el Señor aquietara sus emociones, sus sentimientos, que el Señor resolviera los asuntos. Pero él tenía que seguir siendo rey y tenía que seguir enfrentando a los enemigos del pueblo y tenía que seguir dando dirección a su nación. Él tenía que hacer lo que le correspondía, pero una cosa era prioritaria en su vida: buscar la presencia del Señor todos los días. Como nosotros, tenemos muchas cosas que hacer, pero algo no se nos puede olvidar. Algo tiene que todos los días ser inmarcable, que no nos falte: es buscar la presencia del Señor, inquirir en su presencia, buscarlo con todo nuestro corazón. Una cosa he demandado. Bueno, más o menos los hombres en la Biblia nos lo dicen de otras formas. Por ejemplo, Pablo, ¿qué dice? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire que normalmente nos hablan de una cosa que es prioritaria. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas. Sí, hay que hacer muchas cosas, pero ¿cuál es la prioridad? En el caso de Pablo, Pablo decía: no me voy a quedar mirando atrás, sino que voy a avanzar sabiendo de que Dios me ha llamado y que Dios recompensará mi carrera al final, al premio de la meta que cuando cruce el Señor me va a otorgar. Muy bien, eso lo tenía claro, eso es lo que él tenía que hacer.
Las dos cosas, buscar a Dios y proseguir adelante. ¿Recuerdan el caso más bien de Marta contrario? Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Oiga bien, se preocupaba de muchos quehaceres. Y en medio de todo eso se acercó al Señor ese día y le dijo, ¿no tienes cuidado de mí? Mi hermana me deja servir sola, dile que me ayude. ¿Recuerda usted la respuesta del Señor? Ella ha elegido una parte que no le será quitada. Ella ha elegido la mejor parte. Tú estás envuelta en miles de quehaceres, estás tratando de atender de la mejor forma, pero eso no es lo que necesitas ahora. Debías estar aquí como ella está, a mis pies, escuchando, aprendiendo, siendo confrontada, transformándose, pero no, tú estás llena de quehaceres. Y a veces nos pasa eso. Y eso es lo que de alguna forma nos va ocasionando ese cansancio. Cuando empezamos a decir, no, es que yo tengo mucho trabajo. Sí, esta época se ha multiplicado. Pero eso no puede evitarme tener mis tiempos devocionales personal con Dios, tener mis tiempos de edificación, tener mis tiempos de oración, tener mis tiempos de ayuno, tener mis tiempos de comunión en la comunidad. Todo eso es necesario. Ustedes saben que yo no soy de los que promulga que usted tiene que ir a la iglesia, pero de alguna manera ir a la iglesia nos sirve muchísimo. En este tiempo no hemos tenido presencialmente la iglesia. La iglesia está repartida en nuestras casas, pero estas plataformas nos han permitido estar aquí juntos. Las vidas hay que simplificarlas, no complicarlas. La gente se complica la vida. Usted ha visto que hay gente que uno dice, pero ¿y este por qué está haciendo tantas cosas? Se está complicando. Simplifique, simplifique. Los activos, los que les gusta estar en la acción como Marta, terminan agobiados con tanto trabajo. Terminan cansados. Sus esfuerzos finalmente les son insuficientes. Al final del día terminan frustrados, tratando de atender todo al mismo tiempo. No, dele prioridad. Comience con el Señor. Pídale que sea su luz, su salvación, la fortaleza de su vida, que no importa cuántos enemigos haya ahora, como en el pasado el Señor lo librará de todo eso, que aunque sea un ejército o muchas personas, no ha de temer, ha de confiar y que finalmente Dios le sacará adelante porque una cosa usted decidió, como la decidió David y la expresó en este salmo. Una cosa he demandado y es buscar la presencia de Dios todos los días de mi vida. No deje de buscar a Dios. Mire, está en relación directa. Nuestra fortaleza espiritual está en relación directa con buscar a Dios, orar, leer la Biblia, tener compañerismo. En eso hay una relación directa. Si no tenemos buen tiempo de oración, buen tiempo de Biblia, buen tiempo de compañerismo, tarde o temprano nuestra fortaleza ante las circunstancias se va a reducir. Y es cuando nos vemos de alguna manera quebrantados por esas situaciones. Muy bien, todos nosotros nos hemos sentido frustrados una y otra vez, tenemos tensión, presión del tiempo. Mire, ya se está terminando el año, todo un año. Yo no sé si usted puede hacer el ejercicio en este momento de revisar cuando comenzábamos todo este proceso y decíamos, bueno, nos han pedido que estemos en cuarentena de 15 días, se fue un mes, 2 meses, ya llevamos casi 10 meses, vamos estando en 10 meses de un año que nunca antes lo habíamos tenido. Pero ¿sabe qué? Hemos ido viendo qué es lo más importante en este proceso. ¿Cuántas comunicaciones no nos han llegado de la experiencia de que hemos aprendido a simplificar la vida? No necesitamos todo lo que creíamos que era necesario. Hemos reducido nuestra vida a aquello que es realmente importante. Cuando hablaba con esta persona el día de ayer, y como les digo, es una persona que no tiene problemas de ningún tipo, pero me decía, ¿sabe qué? Una de las cosas que en este tiempo Dios está despertando en mi corazón es buscar lo que realmente es importante. Realmente es importante. Ha tenido todo se le ha dado, pero ¿qué es lo importante realmente? Parece ser que aún hace falta encontrar lo que decía David, una cosa, encontrar lo que decía Pablo, una cosa hago. ¿Usted ya encontró esa cosa? Lo más importante. No pase su vida ocupado, corriendo de un lado al otro, ocupada, afanada, turbada con muchas cosas. David hablaba de lo que era necesario, básico y fundamental, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, que yo pueda ir a la presencia de Dios todos los días y nada me lo impide. Mire que en Romanos Pablo nos dice que tenemos acceso a la presencia de Dios cada vez que la querramos. Justificados pues por la fe, dice Pablo en Romanos 5. Tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire este versículo dentro del contexto del Salmo 27. Justificados. David hablaba de que iba a ser justificados, nosotros ya hablamos de que hemos sido justificados. Tenemos paz para con Dios. Y por medio de Cristo Jesús tenemos entrada por la fe a esta gracia preciosa para estar firmes y gozarnos con esa gloria que Dios va a manifestar, la esperanza de la gloria de Dios en el futuro. Todo esto tiene que ver con cómo Dios nos anima y nos motiva. Qué experiencia el poder tener acceso a Dios. Todo lo que hemos estado hablando en los tiempos de ayuno y de oración. Qué privilegio el que nosotros tenemos de poder llegar a la presencia de Dios y recibir en esos tiempos, a más de estar intercediendo por otros, a más de estar pendiente de otros, recibir seguridad, confianza, paz, claridad. Bueno, concluyamos. Versículo 5. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Recuerden nuestro tema del día de hoy. Cómo Dios nos cuida en los días malos. Y aquí es que está, de ahí sacamos el tema. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Me esconderá, me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Tres cosas importantísimas. En medio de tanta situación difícil, Él es mi abrigo, mi protector, mi escudo. Él se encarga de movilizarme, ponerme en donde esté a salvo. Y finalmente me va a levantar, me va a poner en alto. Mire, es protección y luego viene la glorificación. De pronto este tiempo para nosotros es que Dios nos guarde, nos cuide. Y cuando podamos volver a toda esa normalidad dentro del proceso de aprendizaje adquirido, obviamente nos pondrán alto, tranquilos, tranquilas. El Señor sabe lo que está haciendo. De pronto los hombres no sabemos ni de dónde estamos ni para dónde vamos, pero el Señor sí. Luego entonces en el versículo 6, David ya va concluyendo diciendo, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en el tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Y esto es uno de los desafíos para el mes de diciembre. Ustedes saben que para nosotros siempre diciembre será un mes de acción de gracias de todo un año. Y en estos días estábamos recordando con los directores de las diferentes sedes que comenzamos diciendo este es el año agradable del Señor. Y bueno, ¿qué tan agradable ha sido, cierto? Sí, ha sido muy agradable. En muchas cosas ha sido muy agradable, en medio de circunstancias complejas y difíciles. Vaya haciendo su balance. ¿Qué cosas usted ha aprendido? ¿Qué cosas ha determinado que realmente son importantes y cuáles podemos ir desechando que las considerábamos importantes pero no lo eran? Y lo más importante, llegar a sacrificar a Dios alabanza, cantar y entonar alabanzas al Señor. Cuando digo sacrificar es porque lo único que Dios nos pide de sacrificio, como sacrificio, es que nosotros tengamos un corazón que lo adore, lo alabe, lo exalte, que sea un corazón agradecido por lo que Dios hace. Bien lo dijo María Claudia en nuestro tiempo de inicio. Dios nos permita tener un corazón de gratitud, como anoche lo planteaban en la vigilia. Muy bien, conclusión de conclusiones, váyase al versículo que no leímos, versículo 13. Hubiera yo desmayado, no desmayó, pero hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Por qué desmayo? Porque se me olvidó, porque no creí. Esa es la antítesis de esto. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad. No desmayé porque creía que yo voy a ver la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué desmayo? Porque no creo que voy a ver la misericordia de Dios. Y es así sencillo. Si yo creo que voy a ver la misericordia con todo este andamiaje de los primeros versículos, obviamente yo no desmayo, yo persevero. Y eso es lo que le pido que haga, persevere, no se rinda, no se dé por vencido, por vencida, manténgase, cuídese, proyéctese, planee, ore, busque la presencia de Dios. Básicamente lo que dice el versículo 14, ¿sabes qué? Aguarda al Señor, pero esfuérzate y aliéntese tu corazón y espera en el Señor. Esa es la conclusión. Mire cómo cierra el Salmo. Ese es un desafío y es un desafío para cada uno de nosotros. Aguardemos al Señor.
Mientras Él hace lo que tiene que hacer, esforcémonos y alentémonos en nuestro corazón. Esperemos en Dios porque seguramente no nos dejará avergonzados. Muy bien, el Salmo 27. Si usted tiene tiempo, revíselo, repáselo, ore con base en ese salmo y pídale a Dios que le permita mantener la actitud de esos primeros 6 versículos para orar conforme los versículos 7 al 12 y poder concluir en su vida diciendo, si no hubiese confiado en que veré la misericordia de Dios, hubiese desmayado. Pero no, por el contrario, voy a guardar al Señor, voy a esforzarme, voy a alentarme y voy a esperar la misericordia de Dios sobre mi vida. Oremos al Señor y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos agradecer porque tu palabra es viva y es eficaz. Y es el aliento que necesitamos. Yo sé que todos y cada uno de nosotros, en grado más, grado menos, necesitamos este aliento que viene de ti, porque tu palabra es eso, es el aliento, es lo que tú soplas a nuestro corazón, con lo que nos inspiras a actuar. El mundo nos podrá estar diciendo otras cosas, pero lo que tú nos dices es lo que nos inspira, Señor, y lo que nos permite creer. David está haciendo una oración con respecto a circunstancias presentes. Y no es que en ese momento de su oración ya las situaciones se habían resuelto. No, él estaba encomendando, como siempre lo había hecho, sus causas al que bien juzga, al que bien actúa, al que tiene poder para hacerlo. Por eso él podía estar confiado de que Dios respondería y que no desmayaría y que por el contrario se esforzaría y estaría allí hasta que Dios actuara, porque ya lo había experimentado en el pasado. Usted y yo lo hemos vivido muchas veces. Hemos visto a nuestro Dios operar, hemos visto al gran Dios poderoso actuar sobre nuestras vidas. Bueno, no desmayemos, confiemos en el Señor. Lo hemos hecho bien hasta ahora, sigamos haciéndolo bien. Hemos buscado la presencia de Dios como lo más importante. Una cosa he demandado, una cosa anhelo, que esté yo todos los días de mi vida en la presencia del Señor. Declárelo así. Porque aunque un ejército acampe en contra de mí, aunque muchos se levanten en guerra contra mí, yo estaré confiado, yo estaré tranquilo. Porque eso que me permite tener la seguridad es que Dios me esconderá en su tabernáculo. Dios me guardará del día difícil y luego me pondrá en una roca en alto. Gracias, Señor, por todos y cada uno. Tú sabes las peticiones que te hemos hecho, por cada familia, por cada persona, por cada situación, de los miembros de la iglesia, de sus familias, de sus conocidos. Aún oramos, Señor, por aquellos que no conocemos, que están pasando dificultades en el país. Gracias te damos porque tú cubrirás, tú suplirás lo que haga falta, conforme a tu gran misericordia y conforme a tus riquezas. Bendito Dios, gracias por este día. Esta última semana de este mes queremos vivirla intensamente, preparándonos, Señor, para un mes de gratitud, un mes donde celebraremos que ha sido un año agradable, no solamente de ti para nosotros, sino que hemos aprendido a buscar lo agradable en medio de lo difícil. Danos esa capacidad, Señor, de poder evaluar y poder extraer de lo difícil lo que ha sido agradable, lo que ha sido bueno, lo que nos ha servido, lo que nos ha fortalecido, Señor. Te doy gracias y te bendigo y pido tu misericordia, tu favor sobre nuestras vidas, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, que Dios me les bendiga. Estaremos pendientes. Esta semana estamos cerrando ya todo lo que veníamos trabajando y nos metemos para celebrar el mes de diciembre, dando gracias a Dios. Tendremos algunas buenas actividades para hacerlo, así que les estaremos comunicando, les estaremos invitando.